Y después de liderar gran parte del torneo de clausura, la actual situación de Colo-Colo, sin embargo, es muy distinta. Está cuarto en la tabla de posiciones, lo que ha dividido al entrenador con algunos jugadores referentes, como por ejemplo Julio Barroso. Vamos a conversar de pero temas también más generales del fútbol. Nos acompaña el destacado exjugador y técnico de Colo-Colo, Ricardo Dabrowski. Un gusto recibirlo. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Macarena? Gracias por la invitación. En primer lugar, yo quisiera preguntarle, vamos a hablar en específico de Colo-Colo, pero en términos generales hay muchas críticas respecto a este torneo de clausura que vivimos por el bajo nivel que presenta el fútbol chileno. ¿Cómo lo ha visto usted? Sí, a ver, si uno analiza, hay que entender que en el fútbol chileno, desde los últimos años, hubo una sangría enorme de jugadores. Vos pensás que en Europa hay montones de jugadores chilenos de primerísimo nivel, destacadísimos, y que a su vez se suman montones de otros jugadores que bueno, le van sacando, digamos, lo que vendría a ser esa jerarquía que tiene que tener un torneo. Y por supuesto que bueno, eso va en detrimento de lo que es el nivel del campeonato local. Eso sucede, ojo, en otros países también, en Argentina, en Brasil pasa y sucede que bueno, al irse las figuras, el nivel del campeonato baja. ¿Y eso significa que estamos siendo semilleros de grandes futbolistas, pero no estamos siendo la casa de grandes futbolistas, sino más bien aquí los formamos, pero luego se van al extranjero porque allá finalmente está el éxito de la carrera de ellos, muy distinto a lo que tocaba, por ejemplo, décadas atrás? Bueno, lo que pasa es que hay una realidad. Si uno toma en consideración lo que va sucediendo, se los llevan, o sea, Sudamérica es, como decías vos, el semillero de lo que vendría a ser Europa. Hay cuestiones que, bueno, tienen que ver con lo que es la parte demográfica, ¿me entendés? O sea, si vos tomás en Europa, cada 2 matrimonios nace un hijo, ¿me entendés? Desde ese punto de vista, claro. Y encima, ese chico que nace hay que ver si es mujer o varón, y a su vez hay que ver si tiene la capacidad para hacer un deporte, y a su vez hay que ver, entonces, ¿qué pasa? Desde hace un tiempo, yo te podría decir hace por lo menos 15, 20 años en Europa ya se vislumbró esto. Por ejemplo, tienen filiales, el Ajax tiene una filial en Cape Town, ahí en Sudáfrica, donde recaba chicos de Surinam y distintas las Antillas, el caso de Francia lo mismo. Uno ve de repente que en países como Alemania, gente de color jugando, digamos, por la selección, o en Polonia también. Y eso va a ser una constante y va a ser así. Entonces Sudamérica se ha transformado antes y ahora con más razón por la cuestión esta de los jugadores que son comunitarios. Entonces van a seguir siendo sede y es muy difícil suplir rápidamente, ¿no? Esas claro, ventas o la ida masiva en algunos casos. Claro, el tridente ofensivo del Barcelona, Suárez, Messi, Neymar, bueno, no hay ningún español ahí. Absolutamente, claro, ¿me entendés? Y eso que dentro de todo España, yo te diría que el caso de Barcelona es emblemático y marca al Barcelona la diferencia con el Real Madrid por lo que significa los jugadores formados en casa, ¿me entendés? Tiene una base y creo que eso es lo que le ha sacado la diferencia al Real Madrid en tanto tiempo. Hablemos del presente de Colo-Colo. Es un Colo-Colo que en las últimas fechas no ha logrado encontrarse con el triunfo. Por ahí también fue criticada esta estrategia de José Luis Sierra de dosificar cuando todavía disputaba la Copa Libertadores. Entonces por ahí decían, bueno, se puede quedar sin pan ni pedazo. Tal vez todavía es una alternativa esa para Colo-Colo. ¿Cómo ha visto usted el Colo-Colo de hoy, de ahora? Sí, a ver, no quiero ser irresponsable opinando desde afuera porque, bueno, yo no estoy viendo acá en Chile y por ahí uno obviamente sigue la información, no solamente Colo-Colo, sino otros equipos, ¿no? El tema es que, bueno, acá en Chile, Colo-Colo, la exigencia siempre es la máxima, es el campeonato. Entonces cuando Colo-Colo no logra el campeonato, siempre se va a hablar de fracaso, es así, o sea, es la vara que tiene Colo-Colo, a diferencia quizás de los otros equipos. No es que no se les exija a los otros equipos, pero siempre en Colo-Colo la exigencia es máxima, ¿me entendés? Entonces después, lógicamente, cuando no se logra ese objetivo, se empiezan a hablar de distintas cuestiones, situaciones, etcétera, etcétera, que lamentablemente, viste, dan
o sea, no le hacen bien a la institución. Claro, Colo-Colo no logró avanzar de fase en la Copa Libertadores y cuando todos hablaban que el grupo en el cual estaba Colo-Colo de alguna manera era abordable. Logró un triunfo me acuerdo con Melgar, si no mal lo recuerdo, por 2-0. La verdad que un triunfo muy opaco porque de fútbol nada y los 2 goles de Esteban Paredes que venían a salvar esta situación y luego finalmente en el Estadio Monumental no pudo echar lo que era el paso a la siguiente Sí, que fue un partido muy sufrido, ¿no? Porque muy sufrido, claro. Tuvo 3 tiros en los palos, fue medio increíble, ¿no? Claro, pero parecía que en los últimos 20 minutos Colo-Colo imprimió lo que tal vez debió haber imprimido todo el partido, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Es un plantel muy corto el de Colo-Colo? Sí, a ver, siempre cuando, te insisto, cuando en Colo-Colo no se logra un objetivo, siempre vienen los cuestionamientos de todo tipo. Entonces, ¿qué es un plantel corto? Yo creo que Colo-Colo, si uno analiza, tiene una base de jugadores experimentados y de muchísima jerarquía. Arrancando desde el arco, pasando por la defensa, el mediocampo y ofensivamente. Nadie va a negar a lo que es Gonzalo Fierro, lo que es Justo Villar o el Pájaro Valdés, que yo lo tuve con 18 años a Jaime. Y el caso de Esteban Paredes, lo mismo. O sea, son jugadores emblemáticos, jugadores que digamos tienen un peso específico. Seguramente que bueno, hay veces que hay circunstancias lamentablemente que bueno, no se dan los resultados por distintos factores. Nunca es bueno polemizar para afuera, digamos, porque eso resquebraja toda una cuestión. Siempre nosotros decíamos, los que tuvimos la suerte de formar parte de Colo-Colo, de que bueno, era una institución que bueno, tenía que cuidarse porque en definitiva todo se tenía que solucionar o arreglar o lo que sea dentro, no para afuera, porque viste, es como muy difícil que de afuera entiendan lo que es Colo-Colo, ¿verdad? Sí, y entiendo también cuando usted señala que a un club de esta envergadura hay que exigirle lo máximo que puede dar y que en este caso es el campeonato y tal vez un buen paso por los torneos continentales. Pero en este caso no ha sido así. Colo-Colo, si bien está muy cerca de la punta del torneo, los puntos son muy escasos entre el líder y los equipos que vienen a continuación, pudiera eventualmente quedarse sin Copa Libertadores, ya se quedó, y sin el torneo de clausura. En ese caso, ¿el que tiene que pagar el costo es el técnico? Bueno, hoy si uno analiza a nivel mundial, se da una máxima que en definitiva creo que yo particularmente que no es muy positiva por el hecho de que no puede ser que el técnico sea el culpable de todo. Y yo te hablo no en Chile, te hablo en todos lados. En todos lados, ¿me entendés? Entonces resulta que supongamos, no sé, el estadio no está en condiciones, la culpa la tiene el técnico. ¿Me entendés? Hay problemas en la tribuna, la culpa la tiene el técnico. O sea, las críticas son exageradas hacia José Luis Sierra. El caso del Coto, o sea, no somos amigos, lo conozco por un tema generacional, nos conocemos dentro del fútbol, ¿no? Por supuesto, lo respeto, me parece que tiene una trayectoria como jugador excepcional y obviamente que como técnico también. Lo que pasa que, te reitero, se pone en tela de juicio al técnico siempre basado en que es el culpable de todo y cuando en un club o en un equipo con jugadores de muchísima jerarquía, es decir, yo puedo contar circunstancias o situaciones. A mí me tocó estar en Colo-Colo con 2 excelentes técnicos como Arturo Salá y Mirko Josic, digamos, que son obviamente técnicos reconocidos con una formación extraordinaria. El caso de Arturo en Europa, en Inglaterra y en Francia se formó, al igual que Manuel Pellegrini, digamos. Y el caso de Mirko, bueno, Mirko es europeo. Entonces como que había situaciones, a veces se dan en los partidos, y los mismos jugadores solucionábamos los problemas en la cancha. Digo, el técnico, él puede trabajar, y aparte hoy hay un gran inconveniente que tienen los técnicos, que tenemos los técnicos y que en definitiva también sucede que lamentablemente a veces los jugadores llegan y no tienen una formación integral. Yo te pongo este ejemplo, Macarena. Vamos a suponer que vos, ojalá que no, es hipotéticamente. Vamos para la política Vamos ficción. a suponer que vos tenés que tener una simple intervención quirúrgica. X, vesícula, que yo hace un par de años me tuve que operar de vesícula. Entonces, cuando llega el cirujano, bueno, te va a operar y qué sé yo, viene y vos te enterás o sabés que él hubo 20 materias que no, o sea, no solamente no las dio, sino no las cursó. ¿Te operarías vos o no?
Claro que no. Entonces son las asignaturas pendientes que el montones de jugadores que uno los ve y te reitero, basta ver un partido cuando vos ves las falencias, por ejemplo, formativas que tienen los jugadores. ¿me Entonces entendés? usted entra en un tema muy importante cuando habla en la formación de los jugadores. Hay una deuda pendiente con poder potenciar las canteras de los clubes, con la formación integral y con estos juveniles que el día de mañana también se van a transformar en la generación de recambio, que es la gran duda en el fútbol chileno, si es que esta selección es tan solo una selección dorada o es más bien un recambio real en la mentalidad del fútbol chileno. Lo que vos decís, mira, es lo básico, porque el tema cuál es, hoy Chile tiene, yo particularmente creo que tiene todas las posibilidades para llegar al Mundial, ¿me entendés? Al 2018. Ahora, esa generación, creo que detrás de esa generación hay muy poco, ¿me entendés? O sea, pareciera una generación dorada. Exactamente, entonces yo creo que si en definitiva hoy no se ponen las barbas en remojo, como quien dice, es muy difícil. La formación es lo más importante, porque eso, te reitero, hay una escuela, así me acordaba, en Argentina es primaria, secundaria, que es la educación básica y la educación media. La básica, la media, sí. Y después viene la universidad. Entonces, te reitero, para ser profesional hay que pasar por todas esas etapas. Entonces hoy los chicos, lamentablemente, se saltan etapas y no llegan con una formación completa a ser jugadores profesionales. Entonces, claro, la cuestión mediática hace que aparezcan, ¿me entendés?, figuras y qué sé yo, y resulta que vos los ves desde el punto de vista técnico, estratégico, con horrores que te puedo asegurar que hay jugadores que hoy están en la selección, que hace, qué sé yo, 15 o 20 años, a lo mejor no hubieran jugado al fútbol, por ese tipo de errores que tienen. No queda tiempo, pero me voy a tomar solo 30 segundos, aunque ahí me reten, para poder traerle un recuerdo importante, porque esta semana fue el funeral de Estado del presidente Patricio Aylwin en el año 91, un año importante también para Colo-Colo, y por lo tanto, ¿con qué recuerdo se queda usted? Sí, con pena, pero bueno, habiendo sido un gran presidente, nos recibió en la Moneda en el año 91, de hecho es más, yo en el living de mi casa tengo una foto con la copa y con montones de compañeros y Patricio Aylwin, ¿no? Entonces me dio pena cuando me enteré de su partida, pero bueno, nos quedó a nosotros un gran recuerdo porque creo que fue, y reitero, con todo respeto opino, siendo extranjero en Chile, de que fue un gran presidente en cuanto a una transición importantísima que tuvo el país. Así que lo recuerdo con muchísimo cariño y ya te digo, él, y lo que yo comentaba también, la señora era una dama, realmente una dama, porque esas mujeres abnegadas y lo acompañó hasta los últimos minutos de su vida, y eso realmente tiene un gran valor. Gracias por acompañarnos en CNN Chile. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa muy breve, ya regresamos, no se vaya.